Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Ahora me dicen si tienen audio. Que, como lo hablábamos ahorita hace un momento con el doctor José, es muy... ¿Escuchan? ¿Sí lo escuchan? Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos Sí, a profe. mirar. Ok, listo. Entonces vamos a mirar eso, muchachos. A ver. muy humano, y es algo que nos ha caracterizado, digamos, en nuestra organización, en Staffing de Colombia, porque siempre buscamos poder ser ese motor humano y buscar ser ese diferenciador, muchas veces en las empresas que nos dedicamos solo a nuestra parte capitalista, digámoslo en un término muy crudo, y se nos puede llegar a olvidar de cierta forma lo importante que es toda la esencia humana, toda la esencia del ser, todo lo que realmente a veces es importante, y alinearlo dentro de las organizaciones. Entonces, nada, pues nuevamente agradecido. Vamos a hacer pues la charla, la verdad. Me gustaría que pudiera hacer un poquito más de charlas cuando hayan las preguntas, no hacer una charla demasiado larga y tediosa, aunque el tema lo da para que podamos ampliar, pero sí abrir el espacio para muchas preguntas que tengan las personas que nos están o que nos puedan acompañar o que nos están acompañando en esta charla. Entonces, nada, entremos en materia en esa importancia de las habilidades blandas como potencializador de los empleos, cómo las habilidades blandas hacen que las organizaciones puedan llegar de una manera más humana a sus resultados, puedan ser mucho más eficientes, puedan ser mucho más productivas, puedan ser mucho más proactivas a las necesidades que está presentando el mercado. Las habilidades blandas, las competencias blandas, las habilidades suaves, o sea, todos estos términos que se les dan, y como, y como también se conoce como las soft skills, es una combinación de todas esas habilidades sociales, de todas esas habilidades en comunicación, en esos rasgos de personalidad que tenemos todas las personas, y que todas las personas a veces en muchos casos nacen con ellas, en otras se forman, para fortalecer sus actividades y sus atributos profesionales. ¿Con en qué fin en este momento y para lo que nosotros estamos trabajando? Pues con el fin de buscar tener candidatos más fuertes, buscar candidatos más competitivos, buscar tener candidatos más humanos frente a esos requerimientos que actualmente están teniendo las empresas, que está teniendo el mercado laboral colombiano. El mercado laboral colombiano se ha vuelto demasiado exigente en estos momentos, y eso requiere que estemos más preparados los que estamos buscando trabajo, los candidatos, en esas fortalezas que necesitamos resaltar de nuestra personalidad, esas habilidades personales que tenemos para poder desarrollarnos de una manera muy óptima dentro de nuestras actividades. Esto no es solo un cambio que se está teniendo en Colombia, de ninguna manera, esto es a nivel mundial. Esta evolución, esta competitividad es muy fuerte. Es algo que está impactando de tal manera la producción de las economías de cada país, que el factor humano, el capital humano, tiene que ser esa base, ese soporte para poder lograrlo. La búsqueda del empleo día a día es más compleja, es más exigente, y mucho más en este momento que estamos viviendo de pandemia, donde el mundo y las empresas estamos atravesando por situación de cambios permanentes. Esta pandemia nos ha puesto a reflexionar muchísimo. Todos los días hay una situación diferente, todos los días se ve puede haber un rebrote, todos los días empiezan a verse diferentes situaciones que afectan los objetivos o las proyecciones a largo plazo de las empresas. Se nos volvió como una actividad del día a día. Se nos volvió como una proyección a muy corto plazo, cuando normalmente estábamos ensayados o estábamos buscando ver proyecciones futuristas, ver temas a 5 años, a 10 años. Ahorita en este momento, este impacto ha sido, oiga, el día a día. ¿Qué nos depara hoy? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Y ahí es donde
las empresas, frente a estos fuertes cambios, frente a esta competitividad, están buscando el mejor talento para enfrentar esta situación. Y hay muchísimas oportunidades, se crean muchas oportunidades en las cuales tenemos que buscar esas habilidades blandas que resaltan, que caracterizan a cada persona para que sean un factor clave. ¿Por qué? Porque las máquinas no lo pueden hacer, evidentemente, porque un robot no lo puede hacer, porque la inteligencia artificial, así sea lo que nos está rigiendo ahorita, no tiene esa sensibilidad que puede tener o que puede alcanzar los seres humanos. La inteligencia social, esa inteligencia emocional que tenemos las personas, nos permiten movernos en el entorno y nos permiten apoyar cada día mucho más los objetivos y los resultados en las empresas, si los empresarios las sabemos resaltar, si los empresarios las sabemos fortalecer, si los empresarios las sabemos explotar en el buen sentido de la palabra, no me lo entiendan mal, por favor, en esa explotación de esas capacidades y esas habilidades que nos pueden ayudar a que el desempeño entre las organizaciones sea óptimo. Esto, obviamente, estas habilidades blandas, también con una fuerte conexión dentro de esa visión empresarial de las habilidades que pueden tener o que se llaman como duras, o esos conocimientos que tienen las personas, esa capacidad de tener un conocimiento técnico, la capacidad de manejar varios idiomas, del conocimiento matemático. Ese link, digamos, entre estas dos habilidades, pues obviamente fortalece muchísimo más las personas. ¿Y hay que trabajar en ello? Sí, hay que trabajar muchísimo en ello porque no es fácil conseguir ese perfil absolutamente ideal, pero sí debe alinearse mucho a esos objetivos que tienen organizacionalmente las empresas. Pero ¿qué son las habilidades blandas? ¿Por qué las habilidades blandas son tan importantes? Esas habilidades blandas son todas esas competencias, esos hábitos, esos comportamientos que distinguen a las personas. Son ese factor determinante que así dos personas hayan estudiado lo mismo, así dos personas hayan tenido la misma formación académica, al momento de desarrollar un proyecto, al momento de solucionar un conflicto, no sé, en el relacionamiento con los demás, hacer un trabajo específico, los resultados son diferentes, muy diferentes. ¿Por qué? Porque esa percepción del manejo de la situación por un simple comportamiento como puede ser la creatividad, como esa competencia que puede ser la creatividad, puede diferenciar ese resultado. Entonces, empezamos a ver la importancia que tienen las habilidades blandas. Y por eso les decía anteriormente, con ese link perfecto o muy óptimo que se puede dar con las habilidades duras, con los conocimientos, porque a veces tenemos ese conocimiento completamente arraigado, pero no lo sabemos expresar o lo guardamos solo para nosotros. Es algo que tenemos completamente encasillado dentro de nuestro ser, pero nos cuesta expresarlo. O por nuestra misma personalidad queremos controlar todo. Entonces los resultados para la organización no pueden ser tan satisfactorios como los estaríamos o como los quisiéramos buscar. Mientras que esa persona de pronto con un menor conocimiento que pueda transmitirlo y que lo pueda socializar con su trabajo, con su equipo de trabajo, puede llegar a tener unos resultados así esta otra persona tenga mucho más conocimiento. Entonces miren la importancia de esas habilidades blandas frente a los objetivos y frente a los resultados organizacionales. Es algo fundamental que tenemos que saber explotar, que tenemos que saber manejar, que sabemos que tratar de replicar dentro de nuestras organizaciones. LinkedIn hacía hace poco un análisis muy detallado de las habilidades blandas y estaba reforzando, estaba ampliando muchísimo esta información que yo les estoy dando, porque claramente dice que son claves en las compañías para lograr las actividades, pero resaltaba dentro de su estudio que las habilidades que ellos veían deberían ser muy importantes y que las empresas deberían tener en cuenta
deberían ser la creatividad, la persuasión, la colaboración y la adaptabilidad al cambio. La adaptabilidad al cambio ahorita es fundamental, ¿no? Ahorita en un momento estamos trabajando desde la casa, al otro día podemos ir a la oficina, puede venir un aislamiento, puede venir un confinamiento. Todos los días, como lo decíamos en un principio, puede estar cambiando. Y esto lo resalta LinkedIn, el manejo del tiempo. Nos decía, ahorita el manejo del tiempo también se volvió un tema realmente, no sé, fundamental dentro de las actividades laborales diarias y dentro de las mismas actividades personales. El manejo del tiempo está completamente limitado, empieza uno a reuniones desde muy temprano y puede terminar muy tarde, y como estamos haciendo en tantos temas virtuales, pues tenemos la capacidad de tener mayor productividad, tenemos la capacidad de tener un mayor número de reuniones. ¿Qué pasa? Esto también genera un mayor desgaste, esto también genera un mayor estrés, esto también genera, digamos, que una mayor capacidad de trabajo que también se debe controlar, porque eso nos puede generar otros inconvenientes que al final no sabemos qué tan buenos sean dentro de la cultura, dentro del ambiente organizacional. Pero sí esas habilidades que les decía, la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad, el manejo del tiempo, son las tendencias que se están dando antes del COVID y obviamente muchísimo más ahorita dentro de esta pandemia, porque se siguen fortaleciendo, porque siguen siendo muy importantes. ¿Cuáles son esas actitudes, esas aptitudes que requieren las organizaciones? Es algo que está muy ligado a su cultura y a su clima organizacional. Hay unas organizaciones orientadas al cambio, hay otras organizaciones orientadas 100% al resultado, hay otras organizaciones que tienen una visión humanista. Esto tiene que estar muy enfocado a lo que realmente la organización quiere y está buscando dentro de sus objetivos, dentro de lo que está buscando la organización en el empoderamiento a sus trabajadores. No todos los trabajadores tienen la misma capacidad de empoderarse. Hay otros que tienen mayor capacidad de trabajar por resultados, hay otros que tienen más capacidad humana de resolver conflictos. Entonces, al final, las empresas tienen que mirar en esa volatilidad cuáles son las habilidades blandas que necesitan, que ojalá estuvieran muy ligados a sus valores organizacionales, que estuvieran muy ligados a esa parte que es esencial, en la cual esa sinergia, en el cual esa sangre, en el cual esa vibra de las organizaciones es la que quiere llevar, la ética, la humildad, la transparencia, el trabajo en equipo. Eso se tiene que ir ajustando muchísimo frente a los perfiles deseados dentro de las organizaciones y obviamente frente a los perfiles que se están buscando para que hagan parte en esa organización. A nosotros nos pasa muchísimo en staffing, pues como nosotros tenemos que conseguirle el perfil a muchas empresas con diferentes formas, con diferentes culturas, con diferentes manejos de su gestión laboral, pues tenemos que ajustarnos a esos requerimientos y no es tan fácil. Porque obviamente los perfiles, y como se los decía en principio, las capacidades técnicas pueden ser las mismas, pero para diferentes empresas las habilidades blandas pueden ser completamente diferentes. Entonces es algo que se tiene que trabajar muchísimo dentro de las organizaciones para ajustarse a estos tiempos volátiles, a estas situaciones. Las habilidades blandas, como veíamos, vienen ganando relevancia muchísimo. Pero la coyuntura que venimos generando dispararon las solicitudes por personal con este tipo de capacidades. En este momento, la consecución de ese capital humano tiene que tener una alta capacidad de resolución de conflictos. Tiene que estar orientada al servicio, a esa flexibilidad que requiere ahorita la situación mundial. La flexibilidad de un día tengo que tener una jornada laboral de 12 horas. Qué cosa tan difícil, qué difícil es el manejo del tiempo ahorita, qué difícil tenemos los empresarios de controlar que las personas trabajen, obviamente, sus tiempos, pero tampoco se vuelve un tema de trabajo de 6 de la mañana a 10 de la noche, porque también hay otro tipo de servicio
de orientación al servicio que salió en esta época, y es los que están, o los que estamos haciendo home office, trabajo desde casa, teletrabajo, pues también estamos dentro de un ambiente que genera unas situaciones particulares. ¿Por qué? Porque tengo que estar pendiente de temas de la casa que antes no se tenía que estar pendientes. Y eso tiene que ser parte de esas habilidades blandas, tiene que ser parte de ese manejo de la situación, de esa flexibilidad de ser un momento el empresario, un momento gerente, un momento analista contable, pero en otro momento ser miembro de familia, ser padre de familia, estar pendiente por los hijos, porque se conectó al computador, ¿sí? Porque está dedicado a lo que tiene que hacer y no haciendo otra cosa, jugando, porque estar pendiente del almuerzo, de las tareas. Entonces, tenemos que ser flexibles ante unas situaciones que nos están afectando muchísimo, y ahí esta habilidad se ha vuelto un factor determinante en esta nueva realidad que estamos viviendo. El manejo del personal, la adaptación al cambio. Me lo oirán mucho dentro de este conversatorio. ¿Por qué? Porque la adaptación al cambio es algo fundamental, que va de mano de la flexibilidad, que va de mano del servicio, que va de mano del trabajo por resultados. Es algo súper importante. La capacidad, la inteligencia emocional y la capacidad de escucha son muy importantes a la hora de evaluar los posibles candidatos que van a ser enviados a las organizaciones, a las empresas. Es algo que estamos revisando, es algo que estamos trabajando. Y esto pues no solamente se puede hacer a través de una entrevista. Las entrevistas ya están pues muy enfocadas a esa parte humana también, pero también hay pruebas que nos ayudan. Nosotros tenemos una alianza con una empresa que nos ha permitido trabajar mucho en el tema de las competencias de las personas. Y eso hay que empezar a revisarlo. Las empresas tienen que volcarse a buscar pruebas que le ayuden a buscar ese perfil deseado dentro de su organización con esas habilidades blandas que están buscando. Entonces debemos buscar esos aliados, o si no, buscar esas pruebas que nos permitan complementar con lo que nosotros estamos trabajando en las organizaciones o los objetivos organizacionales, estos objetivos que queremos lograr a través de las personas, porque si no tenemos personas, pues es muy difícil meternos dentro de esa cultura, y empieza esa discusión si la robótica, la tecnología va a desplazar a los hombres. Desde mi punto de vista, no. No es tema de este conversatorio. Creo que nosotros estamos volcados a un tema de un trabajo mucho más humano, y creo que el capital humano dentro de las organizaciones, por las habilidades blandas, siempre se va a tener que tener. Porque, como lo decíamos, nunca un robot lo va a tener, nunca la inteligencia artificial lo va a tener, nunca lo va a tener. Digamos que todo el tema de transformación digital hay que tener esa esencia humana. Otro tema que quería tocarle rápidamente son esos entornos volátiles empresariales que están hoy más presentes que nunca. Es el momento de sentarse y mirar y tomar ese espacio para reflexionar y de una manera más tranquila tomar decisiones acertadas para buscar esos líderes, para buscar esas personas que son las que van a guiar a los equipos y a las compañías a navegar estos escenarios tan complejos. Y ustedes empiezan a ver ese movimiento, empiezan a verse temas en este momento, las empresas empiezan a buscar ese talento, no solo a través de procesos de selección o a procesos de temas de hunting, sino también a ver oiga, en algunas empresas está ese perfil, está esa esencia. Entonces empieza todo ese proceso de buscar, de investigación de mercados, de buscar esa persona que realmente a mí me puede complementar, me puede ayudar dentro de mi organización a los objetivos, porque tiene las habilidades blandas que estoy buscando dentro de mi organización. De pronto mi organización necesita una persona con comunicación bastante estructurada, con temas de procesos de cambios en comunicación organizacional. Entonces no es un perfil fácil de buscar, tengo que salir a buscar dónde lo puedo encontrar, en la competencia. No, puede estar en un sector afín, pero se vuelve una búsqueda permanente de esos perfiles idóneos
para que podamos enfrentarnos a estos nuevos panoramas donde no es fácil abordar todas las situaciones complicadas que nos presentamos. ¿Por qué? Porque dentro de esas habilidades blandas también tiene que entrar ese manejo del conflicto, tiene que entrar ese manejo a las situaciones complicadas, tiene que entrar ese manejo al estrés, tiene que entrar ese manejo a todo el tema de riesgos laborales, porque no todas las organizaciones, por logística, por recursos, por presupuesto, por todo lo que quieran, puede ponerle a cada colaborador en su casa sus elementos de trabajo, su silla ergonómica, las luces adecuadas. Entonces, esto también empieza a ser otra realidad en la cual hace parte fundamental esa adaptabilidad al cambio, esa esencia, esa persuasión, esa creatividad para hacer todas esas actividades que nos permitan ser más productivos, que nos permitan poder resolver situaciones complicadas. Si no las manejamos, tanto el estrés, tanto los problemas familiares que no los podemos separar, pueden llegar a afectar la necesidad de obtener equipos productivos. Puede afectar que ese equipo no produzca lo que realmente necesitamos para lograr los objetivos organizacionales. Tenemos que buscar que solucionar esas situaciones complejas a través de actitudes y aptitudes que alcancen un nivel de solución en favor de las organizaciones, sin olvidarnos que trabajamos con personas, sin olvidarnos que nuestros colaboradores son aquel capital humano que nos permite lograrlo. A veces miramos eso, a veces se nos olvida que tenemos un capital que para nosotros es un tesoro, para nosotros es nuestra materia prima, y perdónenme el término, fundamental para lograr los objetivos, el factor humano. Y eso es la sensibilidad que las empresas, por más que estén orientadas al logro, al resultado, deben trabajar. Porque al final es la única forma de lograr ese equilibrio entre el resultado, ¿sí?, y la persona. ¿Cómo buscamos atar a la persona a que sus sueños se vuelvan parte de los objetivos organizacionales? ¿Cómo logramos encasillar esa sinergia? ¿Cómo nos metemos dentro de la vida de los trabajadores para que a través del manejo de sus habilidades y de sus sueños podamos llegar a cumplir los dos, los objetivos organizacionales y los objetivos personales? Ahí eso empieza a tener una sinergia maravillosa que se ve en el resultado, en el clima, en la disposición, en la forma de trabajar de las personas. Aquí hay varios puntos para analizar. Y ya, digamos, como entrando en la parte final de lo que yo quería conversar con ustedes. El primero es que muchas personas tienen muchas habilidades blandas, muchas, nacen con ellas, son innatas, la comunicación, la persuasión, la creatividad, muchas veces nacen. Pero eso no quiere decir que aquellas personas que no las tienen tan desarrolladas no las puedan desarrollar. Hay que entrar en procesos de capacitación, hay que entrar en programas que ayuden a desarrollar a nuestros colaboradores, a los candidatos, esas habilidades, para que las puedan manejar, para que las puedan dominar, para que se les pueda volver un potencial. Y a veces eso dificulta, no, es que yo no tengo la capacidad de comunicación, oiga, puedo trabajar, puedo hacerlo, me queda súper difícil delegar. Se puede trabajar, hay programas de acompañamiento, hay temas de coaching, hay una cantidad de situaciones que nos permiten nosotros capacitarnos, ¿sí?, para poder desarrollar las habilidades que se pueden complementar a las habilidades duras que habíamos dicho, a ese conocimiento técnico, a esos idiomas que manejamos, a ese conocimiento matemático. Entonces es importante que nosotros empecemos a desarrollar dentro de nuestras organizaciones esos programas de capacitación, de tema de servicio, el tema de comunicación asertiva, el tema de la creatividad. Eso es importante y eso lo podemos desarrollar. Hay programas supremamente desarrollados que nos permiten lograr resultados satisfactorios. Otro segundo aspecto que las empresas deben
tener en cuenta es que podamos que esas personas que tienen y poseen esas habilidades ajustadas a los valores de mi organización, las puedan aprovechar en favor del trabajo, en favor de sus resultados organizacionales. Hay que salirse del molde tradicional, de esos paradigmas que no tenemos. Hay que emplear nuevas metodologías dentro de la organización. Y esas metodologías las podemos dar nosotros, las directrices, las pueden dar las gerencias generales, las gerencias de recursos humanos, sí, pero también debe ser un trabajo mancomunado con los equipos, debe ser un trabajo mancomunado con las personas. Debe sentarse uno a trabajar esas actividades para poder desarrollarlas internamente, qué quiere nuestra gente y cómo quiere que la desarrollemos, cómo podemos mejorar la comunicación, cómo podemos mejorar el trabajo en equipo, cómo podemos mejorar la adaptabilidad al cambio. Y esto también se debería trabajar con los candidatos. En un mercado siempre tiene uno ese sueño como ese marketplace soñado del trabajo, donde uno pueda reunir, como en un centro comercial, todos esos actores que tienen que ver con todo este tema de habilidades, donde una persona que se quiere fortalecer sus capacidades para adquirir una mejor opción laboral puede llegar a un lugar y decir, oye, quiero trabajar, quiero desarrollar en temas de manejo de tiempo, de adaptabilidad al cambio, ¿sí? De manejo del estrés. Entonces voy allá y encuentro eso, empiezo a trabajar, empiezo a mostrar cómo puedo mejorar mi hoja de vida para poderla presentar ante unas posibles opciones laborales. Entonces eso es en la empresa y fuera de la empresa. Nosotros tratamos de trabajar mucho en ese tema, tratamos de incentivar mucho eso a través de nuestras redes sociales, en videos, en frases, en comunicaciones que le permitan a los candidatos, posibles candidatos que están siguiéndonos, mejorar, resaltar esas habilidades blandas para poder obtener una mejor oferta laboral o acceder a una oferta laboral. Y el tercer punto fundamental son los resultados. Es cómo ligamos, cómo atamos, cómo unimos, cómo potenciamos a nuestros colaboradores en habilidades blandas para mejorar su trabajo, para mejorar el clima laboral, para aumentar la eficiencia y la competitividad antes de tomar una decisión en el mismo negocio. Las soluciones de los problemas siempre, casi siempre, para no generalizar, están dentro de la misma organización, están en el equipo de trabajo. Y ahí es donde uno tiene que profundizar, ahí es donde uno tiene que sentarse a mirar en esa capacidad de tener ese discernimiento de charlarlo, elaborarlo, construirlo con nuestro equipo para los objetivos organizacionales. Aquí les voy a hablar un poquito de nosotros, de nosotros, de lo que nosotros buscamos en Staffing como habilidades más relevantes que deben tener los candidatos en esta época como punto final y que los invitamos a que lo evalúen porque puede ser algo que les funcione, les ayude y les potencialice su equipo de trabajo. La resiliencia es un tema fundamental cuando nosotros tenemos que superar circunstancias adversas, traumáticas como ahora, sacándoles provecho y mejores resultados. Y eso está pasando ahorita. Estamos cambiando nuestra forma de vivir y la resiliencia nos permite, tocamos fondo, venga, para aquí adelante, vamos a buscar los mejores resultados. Y el equipo tiene que tener eso. Eso es un sentimiento que tiene que tener. La adaptabilidad al cambio, fundamental en este momento. La capacidad de simplificar los procesos, de ser práctico, de ser puntual, de ser concreto. Eso se ha vuelto una dinámica muy importante en estos momentos de toma de decisiones ante momentos adversos. La autogestión, la disciplina, la autodisciplina es algo que estamos resaltando en lo que nosotros queremos buscar. Entonces, esto es algo que tenemos que resaltar. Es un trabajo mancomunado del mercado laboral colombiano, de los empresarios, de los candidatos, hasta del mismo gobierno. Hay que pensar, y los invito a pensar en la gente. Lo importante y la esencia de la productividad laboral es potencializar el ser, sus cualidades, sus habilidades, todas esas capacidades que tienen, todos esos atributos, para enfocarlos y llevarlos a unirlos con los objetivos organizacionales y buscar el beneficio de la empresa, de la persona
y de salir adelante de esta situación actualmente que estamos viviendo. Entonces era un poquito, Carlos y doctor José, que les quería contar. Me gustaría, pues, ahí sí hay un poco más de preguntas, más bien poder profundizar en el tema, pero en términos generales. Bien, muchachos. Quiero escucharlos con respecto a este tema que nos comentó el conferencista. Es lo que hemos venido hablando en el transcurso de los últimos días en nuestro módulo de psicología de las organizaciones. Y uno de los aspectos más relevantes, si mencionamos un poco el objetivo desde, o viéndolo, o queriéndolo ver desde la psicología, pues es reconocer precisamente la importancia de esas habilidades blandas que tanto quiere uno potenciar, que tanto uno quiere reconocer en nuestros colaboradores, que tanto uno quiere encontrar en el proceso de selección. Entonces, este tema es supremamente interesante y es algo que hoy día pues, se evidencia mucho más, se evidencia y lo trae a colación pues toda esta situación de pandemia que creo que ya estamos próximos a superar, ojalá Dios quiera. Entonces, todo eso hace parte de lo que necesitamos modificar. ¿Y qué tenemos que modificar? Pues el conocimiento del talento humano, las destrezas en cuanto a sus habilidades sociales, en cuanto a su inteligencia emocional, en cuanto a todos estos aspectos que en últimas se requieren para que una organización fluya, pero fluya bajo una cultura organizacional adecuada, fluya mediante un clima laboral satisfactorio, porque pues si no lo tenemos de esa manera, pues la organización fluye, pero recuerden ustedes de que fluye porque hay poder, porque el poder está allí inmerso en las directivas, en los gerentes, en los supervisores, y nadie les quita ese poder, absolutamente nadie. Entonces, sí, la empresa fluye, la empresa se mantiene pues competente, pero a costa de el bienestar de su gente, de sus trabajadores. Y eso es lo que hoy día se tiende a evitar. Es lo que, por lo menos desde el punto de vista psicológico, uno es lo que quiere percibir en sus trabajadores, como que la gente realmente se sienta comprometida, satisfecha, tranquila, motivada, con muchísima alegría, con buena disposición para ir a trabajar, para estar trabajando allá, para que, pues, lo decían allí en la presentación ahorita, que los conflictos laborales no, digamos que a veces son tan difíciles de evitar, pero pues el manejo que le damos a esos conflictos es lo que nos puede hacer que no sean tan devastadores, que arrasen como si pasase un tsunami por allí y que deje toda una serie de caos y que realmente haga daño. Entonces, toda esa parte, partiendo del conocimiento del hombre, del conocimiento del ser humano, con todas sus emociones, con todos sus miedos, sus angustias, sus felicidades, sus deseos, sus aspiraciones, todos sus sueños, pues porque estamos trabajando, siempre estamos trabajando con el talento humano. Eso es lo que estamos haciendo ahorita ustedes y yo. Tanto ustedes como yo somos personas, somos personitas que tenemos una serie de experiencias, de vivencias, de aspectos muy enriquecedores, pero que también tenemos como que nuestra sombra por allí, ¿no? Como que nuestra parte
nuestra parte oscura. Y eso nos hace ser seres humanos, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros podamos darle el sentido a esta posibilidad de lo que es las habilidades blandas, conociendo a la persona en todo ese contenido de habilidades blandas, pues seguramente va a ser una empresa que se enriquece día a día, que se retroalimenta día a día y que tiene sus propias experiencias, pero aprende de ellas y las modifica en el caso que sean negativas, ¿sí? Necesitamos entonces encontrar personas que tengan esa habilidad, ese manejo del ser como tal. Acuérdense del saber hacer, del saber ser y del saber mismo, ¿no? Que es el mismo conocimiento. Entonces, yo puedo tener un líder allí frente a mí, pero es una persona supremamente inhumana, supremamente castigadora y que realmente pues no me genera para nada ningún tipo de gratitud ni me facilita mejorar un poco mi motivación hacia el trabajo. Entonces ya sabemos de que estamos ahí laborando porque nos toca, porque pues no hay de otra. Así no nos guste, pero ¿qué le vamos a hacer? Acá nos toca hacer como de tripas corazón, como se dice, y bueno, estar acá como al frente en ese sentido. Entonces, esto es muy importante, muchachos, señoritas. Es supremamente importante partir de ese concepto de las habilidades blandas, en donde está relacionándose la inteligencia emocional, en donde está relacionándose la capacidad de persuasión, pero no con la mentira, no cañando a la gente. Ese tema de la persuasión tiene una línea muy delgada con respecto a un hacer bien las cosas o a un hacer mal las cosas. Es una línea delgada que casi ni se percibe con respecto a lo que es la percepción y con lo que es la persuasión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa persuasión, que puede ser una habilidad blanda, la capacidad que tengo yo para persuadir, ¿sí? Para convencer a las demás personas, si yo dentro de mis valores tengo lo que es el respeto por el ser humano, el respeto por mis pares, por mis compañeros, por las demás personas, seguramente esa capacidad de persuadir la voy a utilizar no para hacer daño, sino por el contrario para hacer las cosas correctas, por un buen camino, y que eso nos lleve a nosotros a que la gente termine confiando en nosotros, ¿sí? Entonces, eso me parece que la confianza que se genera en un ambiente laboral, que se genera en cada uno de los trabajadores, pues en últimas terminan creando un clima laboral supremamente tranquilo, que realmente yo no me siento atacado, ni perseguido, ni humillado, ni maltratado. Por el contrario, confío en todos, absolutamente todos, ¿sí? Y ahí es cuando entra entonces todo ese proceso de selección en donde necesitamos atraer a esas personas que tienen esas habilidades blandas que tanto son importantes para los cargos, para que los ocupen personas, seres humanos con virtudes. Y lo decía él, ¿no? Pues todos tenemos habilidades blandas, algunas no las identificamos a plenitud, pero podemos adquirirlas de una manera muy juiciosa, con una serie de, primero que todo, con el buen ejemplo, con el ejemplo que viene de nuestro gerente, de nuestro líder, y de otra manera, pues con lo que tiene que ver con las capacitaciones, ¿no? Pero se espera que la gente realmente interiorice. Siempre en psicología uno plantea de que uno transmite información, pero eso se necesita practicar. Entonces, en la medida que se practique, esas habilidades que me enseñaron a mí, pues las voy a adquirir en la medida que esté practicando de una manera mucho más
recurrente, de una manera más diaria, ¿no? Si no lo hago, seguramente pues lo que me enseñaron en el proceso de capacitación o lo que me enseñaron en el consultorio, si es en el área clínica, pues se pierde porque, así como dicen, ¿no? Que es la teoría del desuso, ¿no? Esta teoría del desuso dice que en la medida que yo no pongo a practicar algo, pues este músculo se atrofia y termina siendo inservible, disfuncional o no funcional. Entonces, en ese sentido estamos hablando de que al frente de todo este manejo del talento humano, pues estamos nosotros que debemos tener estas habilidades blandas. No quiere decir de que nosotros, los psicólogos, seamos perfectos, ni mucho menos, eso es claro, pero por lo menos tenemos que tener esa inteligencia emocional, tenemos que o debemos tener esa capacidad para poder comunicarnos con las demás personas, para poder manejar un conflicto, teniendo la habilidad de escuchar, teniendo la capacidad de evitar que una situación conflictiva me genere más conflicto. Entonces, con todo eso, pues nos termina favoreciendo este tema de las habilidades blandas. Entonces, quisiera que alguno de ustedes me den su opinión con respecto a este tema que tanto lo estamos viviendo y que ahorita pues necesariamente lo hemos tenido que vivir más post-pandemia. Digamos post-pandemia, pandemia porque lo hemos venido como superando gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de este tema? Las escucho, los escucho. Sí, Paula, Andrea. Ya te doy la palabra a Luisa Fernanda. Bueno. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Hola, señorita. Profe, pues creería yo que identificar esas habilidades que tiene el diferente persona y explotarlas de una manera positiva para la organización y hacer refuerzo de ellas, ¿no? Entonces es más como identificar esas diferentes habilidades y como lo decía el video y usted también, no todas tienen esas mismas, esa habilidad de interactuar con el usuario o con sus semejantes a nivel de su cargo o de la jerarquía en la que se encuentre en el espacio de la jerarquía donde se encuentra. Entonces es como explotar esas habilidades que cada uno posee. Explotarlas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, señor, sí, pero sí, de forma positiva. Claro, claro, sí, es muy válido que tengamos esa capacidad de, digamos que, hablemoslo como lo decía el conferencista, de potenciar, ¿no? Tratemos de potenciar a nuestra gente para poder hacer las cosas bien con ellos. Gracias, Paula Andrea. Sí, Luisa, ¿cuál es tu comentario? Sí, profe, por lo menos en el caso particular en los que trabajamos desde la casa y que tuvimos que asumir el rol y que somos papás, por ejemplo, y que tuvimos que asumir el rol también de la parte académica de nuestros hijos, el tema del hogar, estando en el hogar, es difícil ignorarlo y seguir teniendo lo que hablaban de la resiliencia, de mantener un orden estando acá, porque cuando las personas se desplazan a un lugar de trabajo fuera de su casa, ayuda muchísimo porque no están comprometiendo más cosas dentro de su parte laboral. Pero como la parte laboral, ahora después, post pandemia, fue el que se introdujo a la casa, el tema de la seguridad, seguridad en el trabajo, creo que fue que hablaron del tema de las sillas ergonómicas, que los escritorios estuvieran pues adaptados al trabajo, porque un comedor adaptado con un computador no es para 8 horas de trabajo. Entonces todos en casa tuvieron que hacer sus adaptaciones para que funcione, para que sea silencioso, para que sea cómodo y para que se pueda seguir adelante con todo, porque eso no era una excusa para no hacer lo que se tiene que hacer, hablando del tema académico y laboral. Entonces creo
que eso puso a prueba las capacidades que todos teníamos sí o sí, porque si no, pues entonces, independiente de la situación, igual toca tener un ingreso en el hogar, toca trabajar como sea. Entonces, eso creo que nos puso a prueba a todos a los que nos ha tocado en la casa. Sí, has mencionado aspectos muy importantes, igual lo que comentaba Paula, son cosas supremamente relevantes y eso que tú mencionas, Luisa, denota desde el punto de vista organizacional cómo la empresa se encarga, y ojo, escuchen por favor lo que yo voy a decir, cómo la organización se encarga, así estemos trabajando en casa, ¿sí? Cómo la organización se encarga de que su trabajador, estando en su casa, tenga bienestar. Es decir, le voy a, y lo digo con conocimiento de causa porque tengo familiares que trabajan en una serie de empresas y entonces ellos me cuentan de que la empresa les mandó que su silla ergonómica, que les mandó su computador, su portátil, que les mandó una serie de elementos que hacen parte de su trabajo, pero venga, necesito que usted trabaje bien, que así usted está en casa, tenga una silla que sea realmente cómoda, que sea realmente muy ergonómica para que usted pues no sufra de la columna, la espalda, la cadera. Entonces, ese tipo de aspectos determinan de que la organización realmente tiene en su cultura organizacional y lo tiene muy bien identificado lo que hace el trabajador, cómo lo debe hacer y qué tipo de circunstancia tiene que vivir el trabajador. Y es muy cierto que cuando nosotros estamos trabajando en la casa, el impacto emocional es muy fuerte porque nosotros normalmente antes de la pandemia nosotros salíamos a trabajar muy a las 6 de la mañana, muy a las 5 de la mañana y regresábamos entonces como a las 7 de la noche. Entonces no nos teníamos que ver con nuestros hijos, con nuestras parejas, sino ya por la noche. Entonces, con la pandemia y todo esto que hemos vivido, pues ha sido como una, digámoslo así, una vara que mide nuestra capacidad de adaptación, nuestro manejo de adaptación, inclusive con nuestra propia familia, porque muchos casos se han dado en donde la pandemia ha hecho que o la familia se acerque más o la familia se separe, se divorcie, porque no se soportan, no se aguantan. Entonces, esto tiene que ver con lo que el señor decía, el conferencista, con la resiliencia. Y esa resiliencia está muy asociada a esa posibilidad de ser tolerante, de tener unos buenos niveles de tolerancia a los estados depresivos, a la frustración, que hacen parte de nuestra vida diaria, pero que no me golpeen tan fuerte. Entonces, ese tema es supremamente valioso. Pero el eje central de la empresa es la que nos permite a nosotros lograr estar como identificados con ellos, porque nos demuestran que somos importantes para ellos. Y nosotros, con nuestra inteligencia emocional, con nuestra capacidad de adaptación, con la aceptación del cambio, la resiliencia, entonces estamos hablando de estas habilidades blandas que son muy importantes. Y no estamos diciendo que las habilidades duras no lo sean. O sea, todas esas habilidades técnicas con las que llegamos nosotros a un trabajo son importantes. O sea, el conocimiento es importante, pero tiene que ir de la mano de estas habilidades blandas que son tan necesarias para tener un clima laboral pues pleno y que lo podamos disfrutar realmente. Porque nos la pasamos, cuando ya pase todo este tema de la pandemia, seguramente volveremos al trabajo, ¿sí? Seguramente nos volveremos a oxigenar, volveremos a la rutina,
Entonces, hay que manejar todo esto pues, con una certeza de un compromiso hacia las personas que si no lo trabajamos de esa manera, las máquinas, si uno no las prende, pues las máquinas no funcionan. Nosotros somos los que permitimos que las cosas funcionen, ¿sí? Entonces eso nos hace dar cuenta lo necesario y lo importante que somos para cualquier organización, o sea, nosotros los seres humanos. ¿Qué otro comentario hay de ustedes, por favor? ¿Algún otro comentario que quieran dar? Gracias, Luisa y Paula, por su aporte, que fue muy importante. Señoritas, caballeros. ¿Ningún otro? Hoy están, será porque hoy es lunes, que no queremos como que participar. Hoy es el primer día de la semana y pues bueno, como que normalmente a veces es un poco pesado. Entre 8 días es lunes festivo, no se preocupen. Bueno, comentarios, por favor, déjenme escucharlos. Lina María, ¿cuál es tu opinión, Lina María Rueda? ¿Cuál es el concepto que tú tienes, Lina María? Pues, profe, que de todas maneras las habilidades del soft skill pues son importantes para poder liderar un buen grupo, ¿no? Sí, Pues claro. que se necesita el liderazgo, la proactividad, pues que el trabajo en equipo, la resiliencia, pues como se decía, que se trata de la capacidad para superar situaciones, la empatía es muy importante, la inteligencia, pues Sí, claro. son cosas importantes que se deben tener en cuenta para un buen clima laboral. Ajá, exactamente. Entonces, eso implica, y no es solamente que nosotros veamos como que el líder es el que tenga las habilidades blandas, las debe de tener, pensaría yo, mucho más enriquecedor que las tenga. Pero acuérdense que estamos hablando desde el concepto de un proceso de selección en donde nosotros vamos a tratar de captar, vamos a tratar de reclutar, de atraer una gran cantidad de candidatos que cumplan con el análisis y el perfil del cargo, que en este caso es que donde nos hemos centrado en el día de hoy es el tema de las habilidades blandas. Sí, necesitamos que tengan habilidades duras, sí, muy bien, pero que si les hace falta unas habilidades blandas importantes para ejercer el cargo, pues entonces no nos sirve, ¿sí? Podemos tener al mismísimo Steve Jobs en nuestra nómina, pero si no tiene las habilidades blandas, pues entonces no nos va a funcionar como quisiera. Bueno, quiero pedirle un favor a ver, Laura Tatiana Virgüez, ¿me escuchas, Laura? Sí, señor. Laura, hazme un favor, quiero que tú mañana, quiero que manejes un tema que tiene que ver con el clima y la satisfacción laboral. Entonces, por favor, quiero que presentes tú mañana este tema en clase. Hazlo con una buena presentación y vas a manejar pues lo que tiene que ver con el clima laboral, lo que tiene que ver con la satisfacción, cómo nosotros desde talento humano logramos como encuadrar esa satisfacción laboral a partir de un excelente clima laboral. Entonces, el clima laboral no es la parte geográfica, no es la parte ambiental, aunque también es importante, pero también el clima laboral tiene que ver con todo esto que hemos venido mencionando. Entonces, quiero que por favor lo trabajes para mañana. ¿Me colabores en eso? ¿Listo? Profe, clima laboral y satisfacción laboral.
Clima y satisfacción laboral, Laura Tatiana. Vale, profe. Le agradezco. Y Javier Sánchez, primo, Señor profesor, buenos días. ¿cómo te va, hombre? Bien. Quiero que te centres también ahora, investigues el tema de descripción y análisis de cargo. Ahí en la plataforma consiguen artículos, pero si ustedes quieren profundizar, me gustaría más. Pero tanto Laura, Tatiana y Javier Sánchez, entonces ahí pueden ustedes encontrar artículos con respecto a lo que es el análisis y la descripción del cargo, la importancia que tiene esto para la empresa, que era lo que yo les estaba comentando. O sea, si nosotros queremos hacer una excelente selección de personal, tenemos que hacerlo a partir del análisis y la descripción de cargo. Nosotros no podemos tener pues como ese mal manejo, que es lo que erróneamente cumplen ciertas personas dentro de una organización cuando contratan por contratar y no tienen en cuenta qué es lo que tiene que hacer la persona en el cargo, ¿sí? Cómo lo debe hacer, cada cuánto lo tiene que hacer, a quién le debe dar informe de lo que hizo. Bueno, exactamente la importancia para poder nosotros reclutar, que es la primera parte del proceso de selección. Tenemos que reclutar a los mejores candidatos, atraer a un gran número de candidatos para poder entonces evidenciar que hagamos un proceso de selección pleno, un proceso de selección adecuado. Entonces, eso tiene que ver con esa parte de las habilidades blandas, pero a partir de eso, a partir de ese tema del análisis y la descripción del campo. Entonces, para mañana lo podemos ir trabajando, pero iniciamos contigo, Laura Tatiana. Sí, Javier, cuénteme, por favor. Entonces, pues mi tema es descripción y análisis del cargo, lo que tiene que ver con la empresa. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo cogemos los diferentes cargos y los analizamos a partir de unos requerimientos que tiene la organización? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un ingeniero de sistemas? ¿Qué es lo que debe, cuáles son sus responsabilidades, sus funciones? Tiene que estar dentro de la organización, fuera de la organización, tiene contacto con el cliente externo, con el cliente interno, o sea, todo lo que describe un cargo. Por eso le estoy dando las dos temáticas centrales de esto, Javier, que tiene que ver con el análisis y la descripción del cargo, ¿sí? Porque se tiene que analizar el cargo, cómo se analiza, es decir, cómo se recolecta la información, cómo se va entendiendo lo que hace el trabajador que está ahorita en la empresa, qué nos dice el supervisor inmediato de lo que tiene que hacer el trabajador, cómo lo debe hacer. Entonces nosotros tenemos que analizar muy bien ese cargo, analizarlo muy bien, describirlo muy bien, y eso es lo que en últimas sería interesante que lo manejaras, amigo Javier. ¿Listo, Javier? Sí, señor profesor. Bueno, señor estudiante, entonces en eso quedamos. Y lo mismo su merced, ¿no? Laura Tatiana, hacer como una, inclusive tratar de mirar un poco cómo se puede recolectar información para poder hacer una evaluación del clima organizacional. Entonces, hagan una muy buena presentación para que abordemos bien el tema. Señorita Laura Tatiana y mi amigazo Javier Sánchez. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a pedir el favor, las personas que yo mencioné al inicio de la clase de hoy se pueden retirar
Y yo me quedo con los que no, que espero ya hoy terminar, la verdad. Me quedo yo con las personas que no han hecho su presentación. Digamos que con esta estrategia lo que me di cuenta es que ustedes no van a olvidar esas primeras clases porque las hemos repetido hasta la saciedad, entonces ya quedaron bastante interiorizadas. Ya mañana les diré, o sea, nosotros tenemos, si ustedes ven el cronograma que tenemos en la plataforma, en el módulo, nosotros tendríamos, o tenemos, no tendríamos, tenemos el segundo parcial, creo que es mañana. Entonces, ya les voy a decir, mañana les diré cómo es que lo voy a hacer para poder no seguir con este tiempo tan extenso de la primera evaluación, porque pues el grupo es demasiado grande y pues no es la idea. Entonces, si ustedes miran, Carlos Andrés, ¿me haces un favor, Carlos? Tú tienes ahí el programa de psicología de las organizaciones día. ¿Lo tienes ahí? Ya lo comparto. Eso, gracias, muy amable. Espérate que creo que no te he dado para que compartas. Y ahora sí. ¿Listo, Carlitos? Sí, ya, profe, es que tengo un computador un poco lento, entonces si alguien me puede ayudar, lo tiene por ahí. Alguien que tenga disponible el programa y lo pueda compartir. Alejandra Mariño, o Yuli Lorena, o Valentina Santamaría. ¿Quién lo está compartiendo? Yo, profe. Dijo yo. Luisa. Gracias, Luis. Baja, por favor. Bueno, aquí estamos en el primer parcial, ya hablamos del empoderamiento, estamos en el tema de las habilidades blandas. Nosotros ya vimos, avanzamos para no perder tiempo, ya vimos el tema de estrés laboral y el tema de motivación. Fíjense, sí, en la sesión número 12+1, entonces, ahí está, permítanme, voy a mirar algo de la sesión número 13. Entonces, decimos, permítanme. Vendría siendo el jueves. No, perdón. El miércoles. Miércoles. El miércoles. Sí. Pero ya les digo, yo mañana les digo qué es lo que vamos a hacer con ese segundo parcial, que relacione todos estos temas que hemos visto hasta hoy, pues la idea es de que pues como que se vayan como integrando cada uno de los temas que estamos trabajando. Entonces, por eso en la sesión 13 está este tema. Luego sigue lo de la descripción, análisis de cargo, que Javier Sánchez nos va a dar una buena presentación del tema y la importancia que tiene a nivel organizacional. Y luego ya trabajaremos lo que tiene que ver con el proceso de selección.
Vale. Bien, muchachos. Puede retirar la presentación, gracias. Gracias. Entonces, ahora sí, me quedo únicamente con las personas que están pendientes con la presentación. Entonces, las demás personas, bueno, claro que si se quieren quedar, pues bienvenidos. Y si no, pues nos veremos mañana. Un feliz día, cuídense mucho. Chao, muchachos. Que estén muy Gracias, bien. profe. Hasta luego, profesor, que profe. tenga Feliz día. buen Vale, día. profe, gracias. Feliz día. Igual, chao. Que Gracias, estén profe. bien. Hasta luego. Cuídate. Gracias, Chao, profe. chao, chao. Igual que les vaya bien. Sí, Paula, cuéntame. Profe, una preguntita, ¿será que es que lo necesito? ¿Será que le puedo llamar más tardecita? Sí, entonces, permítame, cuando ya, digamos que a las 10:15 puedes echarle una llamadita, ¿bueno? Bueno, profe, gracias. Listo, ok, chao. Daniela, Yo, cuéntame, Daniela, ¿cuál es tu pregunta? Paula, ¿será que le puedo marcar ahorita más tarde? Ah, bueno, sí, ahora hablamos entonces. ¿Listo? Profe, Sí, dime. ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Te dije, te respondí a la pregunta puedo- que si podemos hablar, te digo que sí, que ahora después de las 10 podemos conversar. Gracias, profe. Listo, chao. Ah, ¿tú no has pasado, Daniela, o ya pasaste? Está hablando conmigo. Por eso, Daniela Barreto, ¿tú ya pasaste? No, profe, le estoy diciendo que le puedo marcar ahorita más tarde. No. Bueno, ¿tú vas a hacer tu presentación, Daniela, o no la puedes hacer? Yo ya expuse, profe. Ah, por eso. Es que esa era mi pregunta, que si tú ya habías pasado. Sí, Y, profe. sí, listo. Entonces, ahora hablamos más tarde. Listo, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, vamos a comenzar, muchachos. Bueno, la verdad tampoco es que queden muchas personas, ¿no? Quedan 3, 6, 7, 8, que bueno, ya casi lo logramos. Vamos a comenzar con su merced, Judy Lorena Páez Reina. Hola, profe, buen día, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Estoy acá. Bueno, buen día, profe. Bueno, voy a exponer sobre mi primer parcial. Entonces, es la primera sesión se habló sobre la psicología de las organizaciones, la lectura del comportamiento organizacional, donde hablamos sobre las organizaciones, crear un entorno de aprendizaje continuo. Lideré en el tema de líderes, la idea es que sean flexibles, agilidad, dominar otro idioma, condiciones, tecnología y leyes. En las cualidades medulares encontramos la inteligencia, la pasión, la ética laboral, el trabajo en equipo orientado a interés genuino por otros. Dentro de las organizaciones deben atraer y retener, conocer activos humanos cruciales para seguir progresando. Dentro de las fuerzas ambientales de la administración encontramos poder de recursos humanos, donde forma personas que piensen y porten y dicten rumbo hacia el rumbo de las organizaciones. En la globalización encontramos las empresas que contrate, seleccione, retenga, motive y que den un impacto positivo que permite competir a nivel global. En la diversidad cultural encontramos que cree cultura laboral receptiva, en la rapidez del cambio que se da a entender, adecuar y aprovechar cambios que son en el ahora, contrato psicológico, apertura a integridad, oportunidad, apoyar el personal, crecimiento, desarrollo de colaboradores dentro de la tecnología que se convierte en materia prima para capital intelectual en productos o servicios, incluyen flujo de trabajo, escultura, sistemas, filosofía. En la segunda sesión se habló sobre
la imagen corporativa, que es única, reconocible, original. Dentro de también se habló sobre la teoría X y Y de Douglas MacGregor. La teoría X, que es tradicional, autoritaria, coercitivo, autoritario, benevolente. Y la teoría Y, administración participativa y democrático. Tipos de saberes, está el conocimiento, el saber hacer cosas y el saber ser. En el contrato psicológico, estabilidad, cumplir, construir fuerza adicional y no olvidar al colaborador. Dentro del clima organizacional. Te queda un minuto, Judy. Dentro del clima organizacional, ligado a altas influencias positivas, buena disposición, comportamiento, bueno, tener en cuenta el comportamiento de los colaboradores. Ay, no, ¿por qué no cambia? En la sesión 3 se habló del condicionamiento clásico de Pavlov, del aprendizaje social, la ley del efecto, el condicionamiento operante de Skinner. Dentro de la sesión 4 hablamos sobre la cultura organizacional, la forma visible, la forma no visible, las características culturales organizacional. Dentro de la sesión 5 se habló sobre la comunicación organizacional, fuentes, distorsión, mensajes, funciones de comunicación y aspectos, y también la sesión 5, comunicación organizacional, direcciones de la comunicación, factores organizacionales, niveles de comunicación, canales y medios de comunicación, que son medios por los cuales fluye la información, donde están las redes de la comunicación, los canales de comunicación y selección canal. Y muchas gracias. Listo, profe, ¿se alcancé? El profe se fue. ¿Qué pasó? Sí, creo que lo sacó. ¿Sí? No, es que está fallando mucho, no sé por qué está fallando, pero bueno, acá estoy, acá estoy. Ah, ya, profe. Gracias, Judy. Vamos con su merced, Diego, por favor. Hola, profe, buenos días. De momento que me te voy a compartir desde el celular. Listo. ¿Ahí se logra ver? Sí, señor. Ahí lo estamos viendo. Ah, vale. Listo, entonces ahí comenzamos con la primera sesión, que pues las organizaciones y psicología organizacional, una introducción. Entonces son comunidades sociales o agrupaciones, de ahí tomé dos términos, o bueno, dos definiciones, la de Cheter y Bernard, que dice que la coordinación de las diferentes actividades de contribuyentes individuales bueno, tiene la finalidad de efectuar cambios planteados con el ambiente. Y la de Sioneto dice que las organizaciones son un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas. Y ahí pues saqué las características principales de las organizaciones, que pues primero se dividen en grupos de personas, que dice que todas se conforman por dos o más personas, que tienen fines y objetivos junto con metas, en las cuales trabajan para lograr pues dichas finalidades, objetivos o metas. Las actividades que se generan realizan trabajos que puedan ser remunerados o no. La división de trabajo y el poder hace referencia pues que hay actividades y niveles jerárquicos dentro de las organizaciones. Y el tema del medio ambiente o el contexto, que pues actúan en un ambiente determinado, político, económico, social o cultural. Y los tipos de organizaciones, en este caso pues serían lo que son empresas, organismos públicos, organizaciones de sociedad civil y organizaciones cooperativas. Permítame. Ya de acá pasamos a la cultura organizacional, que pues es el conjunto de valores, creencias y conocimientos que comparten los miembros de una organización y que se transmiten en todo aquello que identifica a una organización y se diferencia de otra.
¿Cómo se logra? Pues haciendo que sus miembros se sientan parte de ella, compartiendo la misma cultura. Decimos pues que bueno, quien es responsable de la cultura organizacional y pues es el administrador que modela la cultura y para ello debe tener como tal un líder con ejemplo, otorgar pues, recompensas y otorgar castigos. Eso pues lo relacionaron durante la clase pues con la relación del condicionamiento clásico y operante de Pavlov y Un Skinner. minuto. Un minuto. ¿Sí, señor? ¿Ya terminaste? No, no, señor. Ah, te queda un minuto, Diego. Ah, ok, te entiendo. Bueno, las características, bueno, sería la innovación y correr riesgos, minuciosidad, orientación de los resultados, orientación a las personas, orientación a los equipos, agresividad y estabilidad. Y espera. Ya pasamos al liderazgo, entonces pues acá tomé como ejemplo pues referencias que tuvo Terry y Rosgoldin, es que no sé cómo se pronuncia, bueno ahí no te las digo para memorarme. Dice que los 4 sistemas de dirección pues son el autoritario correctivo, el estilo autoritario de dirección centrada en las obligaciones, el autoritario benevolente y el estilo democrático, que es una dirección centrada en personas. Habilidades de liderazgo empresarial, que es el carisma organizativo, visionario, comunicador y entusiasta, el resolutivo, disciplina, creativo, negociador, honesto, y pues también lo que es el liderazgo consultivo y liderazgo participativo. Y, Diego. Señor. Listo, terminó su tiempo. Ah, Para ok. retirar tu presentación, Diego, gracias. Vale. Vamos con su merced, Nicolás Ardila. Nicolás. Listo, profe. ¿Ahí sí me estás escuchando? Sí, lo escucho y ya veo su presentación. Ok, profe. Ok, bueno, vamos a ver lo que es la psicología de las organizaciones. Primero que todo, podemos entender que la psicología de las organizaciones es el comportamiento pues, que tiene el hombre en su puesto de trabajo. Bueno, una organización existe cuando hay personas capaces pues de comunicarse, dispuestas a actuar conjuntamente y pues siempre con un objetivo. Eh, este objetivo pues depende únicamente pues de la empresa o de la organización en la cual la persona esté. Una organización se compone por lo que es comportamientos sociales. Dice que el trabajador seguirá en la empresa si cada vez lo incentivan, no sé, con dinero o con, no sé, viajes o, bueno, cualquier incentivo. Asimismo, pues como incentivan a sus empleados, asimismo, pues les pueden exigir. Las interacciones entre personas y organizaciones se explica mediante el intercambio de incentivos y contribuciones, lo que les estaba explicando. Bueno, la comunicación organizacional implica intercambio de información y transmisión de mensajes entre los miembros de las empresas. Involucra lo que son personas, implica transferencia y comprensión de pues, mensajes. En una organización siempre uno verá que si hay una buena comunicación y un buen, no sé, como entorno laboral, siempre la empresa va a tener mejor desempeño en todas sus actividades. La importancia de la cultura en la organización. Eh, bueno, eh, Primero podemos ver que orienta a las personas, les da identidad, integra a los miembros de la organización y refuerza todos los valores que tienen.
La comunicación organizacional tiene lo que son procesos, canales y medios y redes. En los procesos podemos ver niveles y direcciones. En los canales y medios podemos ver que hay verbal, no verbal, escrito y electrónico. Y en las redes podemos ver que hay redes formal, informal, lo que son de grupo y organizacional. Un minuto, Nicolás. Señor, Un minuto le queda. ok. Dice que, bueno, el responsable de la cultura organizacional es el administrador, el cual él debe ser un buen líder, otorgar recompensas y pues dar castigos. Casi siempre, pues lo que es como el entorno laboral y todo eso, radica mucho pues si hay un buen líder o no, ya que el líder es el que pues debe organizar, debe pues como poder introducir tanto a los nuevos empleados como a los antiguos a hacer a que hagan las cosas bien. Ya, profe. Muchas gracias. Ok, retira tu presentación, por favor. Carlos Sierra, vamos con su merced, por favor. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señor. Listo, profe. Entonces voy a hablar sobre la psicología organizacionales. Primero que todo está el precursor, el señor Hugo Musturugerte, de 1910 a 1911, psicólogo alemán. Hizo la organización con su sistema y su dinámica, características y tipos, un enfoque tripología y Chevenato. Tiene un desarrollo de un factor como la calidad índole de la supervisión, tiene nuevos campos de exploración, una selección asignada de personal adecuado para el puesto determinado, tiene un desarrollo que es métodos de clasificación y selección, y también tiene unas técnicas de test variadas y perfectas para la realización. Dice que el padre de la psicología industrial, el profesor Walter Scott, quien estudió con Bull en 1900. La psicología industrial se inició en 1924 con los estudios de comportamiento organizacional. Entonces, las personas y las organizaciones, hay 4 modelos de comportamiento, que es la estructura funcional, la estructura lineal, la estructura por proyecto o fuentes y la estructura de visión. Esto desarrollo que es el enfoque conductivista, crea una mayor satisfacción y productividad, las estructuras de las organizaciones para realizar su trabajo y las habilidades que tiene el comportamiento organizacional busca mejorar la eficiencia, busca mejorar un rendimiento laboral y las capacidades y limitaciones. Ahí encontramos también qué es el comportamiento organizacional, que se centra como comportamiento de los humanos y en las organizaciones, incluida la forma de interactuar entre sí, como trabajan dentro de una estructura organizacional para realizar su trabajo. Han efectuado diferentes procesos que estudia el comportamiento grupal, que es el proceso de toma de decisiones grupal, cambio de comportamiento de actitud y poder del conflicto. También podemos ver el aprendizaje organizacional, que es la teoría del aprendizaje, el desarrollo y la satisfacción del trabajo, la motivación, el aprendizaje y la evolución del desempeño. También podemos ver que tiene capacitación, eficacia del liderazgo, selección del personal y las habilidades que tiene. El aprendizaje organizacional es toma de decisiones individual, decisión de actitudes y percepción. El modelo conductual y la teoría del aprendizaje social. Un minuto, Carlos, por favor. Sí, señor. Comunicación organizacional. Entonces está el proceso de la comunicación organización, que es el diagrama, emisor, codificación, canal, de codificación, receptor y mensaje.
tipos de comunicación, descendente, ascendente y lateral, redes de comunicación formales e informales, redes de comunicación grupal, entonces cadena, rueda y canal. Está la cultura organizacional, está el liderazgo, que son tipos de liderazgo, entonces liderazgo transaccional, liderazgo ágil, liderazgo transcultural, liderazgo de situaciones y liderazgo de las RAI. Y hay 4 tipos de liderazgo, que es liderazgo autocrático, liderazgo democrático, liderazgo leadership y liderazgo tradicional. Listo, Carlos. Y Muy amable, gracias. Vale. Retira tu presentación, por favor. Gracias. Gracias. Vamos con Lizeth Carolina Mosquera. Hola, profe. Profe, ¿será que le puedo pedir un favor a alguno de mis compañeros que me comparta mi presentación? Lo que pasa es que no tengo memoria en el celular y pues no me descarga el archivo. Listo, Entonces, hazlo con alguien que le colabore. Carlos, ¿le quieres colaborar? O Judy, Sí, alguien que... mándamelo al WhatsApp. Mándalo, por favor. Envíalo. Envíalo, por favor. listo, ya lo envié. ¿Sí llegó? Sí, ya está el grupo, sí. Sí, ya te lo comparto. Espérame. Judy te lo va a compartir, Carolina. Muchas gracias, profe. Y gracias, Lorena. Listo. Comienza, Entonces por favor. yo comienzo explicando lo de los comportamientos. El comportamiento innato, pues generalmente programado, se realiza sin información ni experiencia previa. Y un comportamiento es lo que el organismo desarrolla como resultado de la experiencia del aprendido. Bueno, las conductas aprendidas nos lleva a unos comportamientos. Estos comportamientos, más que todo, se centran en el comportamiento organizacional. Y pues esto nos refiere que la conducta humana nos hace aprender para lo de las organizaciones. Listo. Yo voy a ir explicando brevemente qué es el comportamiento, qué es una organización. La organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formada por 2 o más personas cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de aquella. En una organización existen personas capaces de comunicarse, personas dispuestas a contribuir y pues la idea es que todos alcancen un fin, un objetivo, en fin. Las organizaciones deben identificar los conocimientos transferidos y los empleados actualizándolos todo el tiempo. La administración es un proceso que se basa en el ensayo o el error. Y la psicología de las organizaciones tienen como delimitación conceptual la psicología del trabajo, la psicología de las organizaciones y la psicología de las personas de la RR o HH. Perdón. Bueno, el contrato psicológico es un escrito que existe entre el empleador y el empleado que brinda oportunidades para apoyar y crecer en el desarrollo de los empleados en diferentes posiciones. La idea es que nosotros siempre tengamos un ambiente laboral grato, porque pues cada organización debe responder las necesidades de los clientes a las limitaciones legales y políticas de dichos cambios económicos y tecnológicos. Un minuto. Las organizaciones, me lo subes un poquito eso. Las organizaciones son formaciones sociales compuestas por individuos o grupos que pretenden obtener ciertos objetivos mediante un conjunto de funciones diferenciadas y pues estas nos dan un cambio o adquisición de nuevos patrones de conducta. El primero tenemos como resultado del esperado de la fase anterior, también tenemos que producen cambios de autoimagen personal, también tenemos las relaciones interpersonales, valores, patrones de conducta, objetivo de cambios, ajuste entre comportamientos individuos y los fines de la organización. Y por último tenemos socialización, cambio de error.
Los personajes principales de una organización son las gerentes de manufactura, gerente de producción, gerente de control de calidad, gerente de ingeniería, gerente de materiales y gerente de diseño. Por último, quiero decir que el proceso de comunicación del puente o el emisor puede ser una o varias Listo, personas. Lizeth, ya se te acabó el tiempo. Muchas gracias. Retiro tu presentación. Gracias. Gracias. Ok, aquí. Vamos con Sofía Sánchez. Sofía. ¿Sí se ve, profe? Ahora sí. Bueno, psicología organizacional. ¿Qué es la psicología organizacional? Estudia la conducta del ser humano y sus experiencias en el trabajo y la organización desde una perspectiva individual, grupal y social para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Es decir, pone más interés en el trabajador y se ocupa de entender el comportamiento y fortalecer el bienestar de los trabajadores en su lugar de trabajo. Bueno, acá vemos los enfoques. Aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional presenta una opción que transforma la información en conocimiento para mejorar la productividad que la compañía requiere. La innovación y transformación propone dos etapas: planificación y ejecución de acciones para solucionar problemáticas internas y externas. Generalización del conocimiento entre todos los miembros de la organización para poder afrontar situaciones futuras a base de la experiencia generada. La cultura organizacional son respuestas dadas a determinados problemas, costumbres o creencias y sentimientos colectivos. Es decir, todo aquello que identifica una organización y la diferencia de otra. La formalización de la cultura organizacional. El administrador que modela la cultura debe liderar con ejemplo, otorgar recompensas y otorgar castigos. Sus características son ser la identidad de la organización, formar a partir de las personas una organización, determinar la forma en que los miembros de la organización se relacionan entre sí, proponer reglas de comportamiento de los empleados, aprender y transmitir mediante la interacción de los empleados, fomentar la productividad en el trabajo. La comunicación en la organización ayuda a configurar los procesos al interior de las empresas, a optimizar y dirigir los mensajes de las organizaciones, involucra a personas con sus diferentes habilidades, objetivos, actitudes. Un minuto, señorita. Comportamiento organizacional. Se centra en cómo se comportan los humanos en las organizaciones. Incluía la forma en que interactúan, cómo trabajan dentro de las estructuras de las organizaciones para realizar su trabajo. En ello se encuentra el castigo y el reforzamiento. El castigo se modifica en el comportamiento del empleado para que no repita la acción que probablemente está haciendo mal, como el mal orden de sus labores, las faltas, las malas conductas en la empresa. Eso hace que los empleados puedan controlar su comportamiento mediante la eliminación de las condiciones desfavorables y siempre y cuando los empleados continúen haciendo lo esperado. El reforzamiento son beneficios sociales de un trabajo para mantener las conductas funcionales con los empleados. El reforzamiento puede ser cuando reciben el sueldo de cada mes, la felicitación de un supervisor o jefe. Sofía. ¿Ya, profe? Ya, gracias, te agradezco. Puedo retirar. Y terminamos con Geraldine Melissa. Geraldine. Geraldine, ¿me escuchas? Carlos, ¿quieres escribirle por favor a Geraldine? No sé si me está escuchando, no sé qué pasa con el audio de ella. No te escucho. ¿Ustedes la escuchan, Carlos y compañía? No, es que no te estamos escuchando. No sé.
Revisa tu audio, por favor. Bueno, ingresa a ver. Geraldine, ¿me escuchas? Tienes el audio apagado, Geraldine. Si estás hablando, no te escucho. Creo que ella se le está escuchando. Sí, pero pues me está escribiendo por el chat de Zoom. Entonces, al parecer, habla Geraldine, que no, ahí podrías hablar. No, no te escuchamos. O no te escucho. No te escuchamos todavía. ¿Tú estás en tu casa, Geraldine? ¿Estás en casa o estás en la calle, en algún transporte o algo? No. Tienes que revisar el audio. Yo te sugiero que lo revises y entonces mañana, como eres tú la única persona que queda, pues entonces lo presentas mañana. Revisa, por favor, tu audio para que no tengas problema mañana. Digamos que sería la última oportunidad allí para que lo puedas subir, Geraldine. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos mañana. Espero yo solucionar el problema de mi cámara y ya poder Profe. estar. Sí, dime. Una preguntita, para subir la presentación, ¿cómo hacemos? Es que estaba habilitada hasta ayer. Yo la Sí, habilito sí. ahorita, no se preocupen, yo la habilito ahorita. Vale, profe, muchas gracias. Como ustedes ya pasaron, ahora sí la pueden subir. Entonces ya Sí. ahorita por eso no la había habilitado, porque necesitaba que ustedes hicieran su presentación y luego ya lo pueden hacer. Entonces permítanme un Vale. instante, ya ya la actualizo ahora. ¿Listo? Que estén bien. Chao, Igual. Carlos, Chao, gracias. profe. Que estén bien, muy amable, gracias. Gracias.